para terminar el tema de los genes y su expresión, que lo vimos anteriormente, vamos a hablar de aspectos más avanzados del control de la expresión génica. Recordando que expresión génica es o son todos los pasos que llevan desde el ADN hasta la producción y la exportación de las proteínas de la célula, y no solo de proteínas, sino también de ARNs y ARNs que cumplen una función regulatoria muchas veces. Y cómo todo eso se regula, ¿verdad? Cómo ese control de la expresión génica puede ser controlado para que se exprese en momentos y en espacios que las células lo requieran. Estos son ya aspectos más avanzados del tema. Vamos a entrar en temas más avanzados y por eso les recomiendo la lectura del capítulo correspondiente, que es el capítulo 10 del libro de texto. La regulación de la expresión génica es cómo hacen los organismos para hacer que algunos genes se expresen y otros no, y que se expresen de forma coordinada. Y el punto más importante, tal vez aquí recordarles, es que recordemos que todas las células de un organismo multicelular, de nuestras células por supuesto, tienen el mismo ADN, con los mismos genes. O sea que nosotros estamos compuestos por una población de células que son clones, son genéticamente idénticas, con el mismo número de cromosomas, los mismos cromosomas sexuales y todos los genes replicados en muchas células. Pueden haber cambios pequeños por mutaciones somáticas, pero en general la diferencia que se dan entre todo nuestro organismo, dentro de nuestro organismo, entre diferentes células, órganos, tejidos, se deben a diferencias de expresión génica. O sea, los mismos genes son usados de diferente forma por diferentes células. A eso se le llama la diferenciación celular. Y como dice aquí, ese proceso por medio del cual las células se especializan, ¿verdad? A partir de las células iniciales que forman el embrión humano, o el cigoto, para irnos al puro inicio, se van derivando diferentes tipos de células, y aquí tenemos células de los tejidos grasos, células musculares, las células sexuales o gametos, las células del sistema inmune, las células de la piel, las células nerviosas o neuronas, que son muy diferentes al resto, las células sanguíneas o las células de tejido óseo. Todas vienen de células que tienen la capacidad de volverse cualquier otra célula. Son células totipotentes, y la principal célula totipotente que es capaz de producir cualquier otro tipo de célula es el cigoto, que forma el inicio del organismo. Después hay grupos de células que mantienen esa capacidad, que se le llama células troncales o células madre. Y de ellas se van derivando todas las células especializadas. Eso apenas es una visión pequeña de todas las células diferentes que se pueden formar dentro del organismo. Y la idea es que lo que hace que estas células sean tan diferentes a partir de una célula original es la expresión de los genes, que es diferente en cada lineaje, lo cual se consigue apagando o prendiendo genes específicos. Y eso lo hacen otros genes que responden a señales del ambiente, ¿verdad? Básicamente, o a señales programadas. Entonces, prender o apagar genes es precisamente una forma de producir diferentes tipos de células sin cambiar los genes que hay en cada una. Este es un esquema básico que muestra lo que se llama los puntos de control de la expresión génica. O sea que para apagar o prender genes hay como muchas opciones, muchos puntos diferentes donde se puede hacer, ¿verdad? Porque hay diferentes partes del proceso de expresión génica que pueden ser regulables. Uno, recuerden que habíamos hablado que el ADN está condensado, empacado con histonas en forma de nucleosomas, y que eso se ve muy bien más bien cuando se forman los cromosomas. Bueno, el primer punto de la expresión génica es permitir que este ADN esté en una condición que pueda ser leído por la transcripción. Y eso significa que el ADN debe pasar de una forma compactada, condensada, muy asociada con histonas, formando estructuras de cromatina muy densas, a una forma más suelta, donde estas histonas pueden disminuir su grado de interacción con el ADN y estar más dispersas a lo largo del ADN. Eso ocurre a través de modificaciones de aminoácidos específicos de las histonas. Eso es una cosa muy importante, ¿verdad? Que se ha descubierto, cómo este ADN puede prenderse o apagarse dependiendo de modificaciones, digamos, de la estructura de las histonas, de cierto tipo de aminoácidos
a los cuales se les puede adicionar o pegar grupos. Y la otra posibilidad es que el ADN se metile también a través de metilación. Y eso ocurre específicamente con el nucleótido de la citosina, que se le pueden agregar grupos metilo y con eso también se regula la capacidad de expresión del gene. Entonces este es el primer paso, que sería soltar el ADN de las histonas, modificar el grado de condensación del ADN. Aquí me faltó poner tal vez modificar el grado de metilación del ADN. Y a partir de eso hay un primer punto de control. Otro segundo punto de control, que es que el ADN, una vez abierto para su lectura, digamos, por la transcripción, todavía hay un punto muy importante que es común a procariontes y eucariontes y todos los organismos vivos, que es regular el acceso de la ARN polimerasa a la región promotora. Recuerden que la región promotora del gene es la región donde la ARN polimerasa reconoce para iniciar la síntesis del ARN mensajero. Hay proteínas que se llaman proteínas reguladoras o más bien ahora factores de transcripción que pueden bloquear o estimular esa unión entre la ARN polimerasa y la región promotora. Y entonces estas proteínas que pueden asociarse a la ARN polimerasa son proteínas reguladoras, o sea que esto aquí puede hacerse funcionar o no dependiendo de lo que la célula va a expresar en términos de los genes. Todavía tenemos otro punto que es la modificación post-transcripcional del ARN mensajero. O sea, una vez que el ARN mensajero ya pudo ser leído y transcrito, todavía existe la posibilidad de que ese ARN mensajero sufra diferentes procesos de splicing. ¿Verdad? Como vimos, un mismo ARN mensajero puede producir diferentes ARN mensajeros maduros, dependiendo de cuáles intrones se quitan o se dejan. Y además el ARN mensajero puede sufrir o no la adición de la cola poli A o el extremo CAP, lo cual lo deja en posición más o menos estable o inestable dentro del núcleo de la célula. Entonces el ARN mensajero, una vez transcrito, todavía puede sufrir modificaciones post-transcripcionales que hacen que pueda ser leído o leído de forma diferente o no leído del todo. Además, el ARN mensajero tiene que salir del núcleo y por medio de poros nucleares moverse al citoplasma. Bueno, en eucariontes, ¿verdad? Y eso también, este proceso de transporte del ARN mensajero es otro paso que puede ser facilitado o no facilitado dependiendo de las necesidades de la célula. Finalmente, cuando el ARN mensajero ya está en el citoplasma y viene la traducción, ese proceso puede ser bloqueado por unos tipos de ARN reguladores que se le llaman microRNs, que hacen que este ARN mensajero quede hibridizado con fragmentos pequeños de ARN mensajero que prácticamente lo apagan, lo inviabilizan para un proceso de traducción. Básicamente inclusive lo degradan. Entonces, este ARN mensajero suelto en el citoplasma todavía puede ser bloqueado y puede ser modificado sus capacidades de traducción de tal forma que la cantidad de proteína que se va a producir pueda ser menor o mayor o nula, ¿verdad? Eso depende ya de un proceso de modulación de la traducción. Y finalmente, como si ya no hubiera pasos suficientes que recordar, piensen que los polipéptidos todavía no son proteínas activas, sino que tienen que sufrir modificaciones post-traduccionales. Eso significa que al polipéptido que sale con su secuencia primaria y una estructura secundaria determinada de la traducción, todavía hay que hacerle algunas adiciones, tal vez cortarlo en pedazos o unirse varios polipéptidos para formar una proteína activa, como es el caso de la hemoglobina. En fin, diferentes modificaciones, como también la adición de grupos de carbohidratos a algunos aminoácidos. Todo eso puede ser regulable. Y entonces podría ser que el gene llegue hasta el polipéptido, pero una vez que está en el polipéptido, algún mensaje dentro de la célula hace que este último paso no se realice o se realice de una forma diferente, produciendo diferentes proteínas a partir de un mismo, diferentes proteínas activas a partir de un mismo polipéptido que sale de la traducción. Entonces en resumen, estos son los puntos de control de expresión génica. Vamos a ver ahora con detalle por lo menos estos dos, la descondensación del ADN y el control a nivel de transcripción. Este dibujo, que no está en el libro, sino que lo saqué de internet, me pareció bueno para mostrar lo que queremos decir, ¿verdad?
Esto es la heterocromatina. Este es el ADN en estado condensado. Lo que se piensa es que en esta condición, cuando está sumamente asociado a histonas y muy enrollado, la maquinaria de transcripción no tiene acceso a los genes o la tiene en forma muy limitada. Entonces son regiones del genoma que están apagadas, que no están expresando mensaje ninguno. No son más que procesos o factores que vienen de afuera que hacen dos cosas, ¿verdad? En primer lugar, pueden, como ustedes ven, estas bolitas rojas y anaranjadas, salen de estas esferitas azules que son las histonas. Esos son aminoácidos determinados en las histonas que pueden ser modificados, ¿verdad? Pueden ser cambiados a formas que tienen grupos metilo